Hechos de Impacto. Amigos televidentes de todo el país, muy buenas tardes. Es un placer para mí acompañarlos en la conducción de Hechos de Impacto. José Toledo dispone de unos días libres. En esta tarde analizaremos con nuestros invitados 4 aspectos importantes para las próximas elecciones anticipadas: los procesos de democracia interna entre los partidos, ¿cuál sería la mejor propuesta para que una aspirante a gobernar los destinos del país reciba la credibilidad de ser electo? La confianza que debe existir de parte de los ecuatorianos sobre la transparencia de los resultados del proceso electoral y bajo qué visión se debe votar en la consulta popular. Aquí en los estudios de Gama Visión nos acompaña en esta tarde. Tenemos el honor también de contar vía telemática con Juan Francisco Camino, máster en Ciencias Políticas, a quien le damos la más cordial bienvenida. Juan Francisco, gracias por estar con nosotros. Y aquí, en los estudios de Gama Visión, se encuentra Marcelo Espinel, subdirector de Fundación Ciudadanía Desarrollo. Gracias por acompañarnos el día de hoy a nuestros distinguidos invitados. Vamos a iniciar con Juan Francisco, dándote nuevamente la bienvenida, Juan Francisco, y haciendo un análisis con respecto a estas elecciones atípicas sobre qué es lo que busca el elector ecuatoriano cuando vamos a tener cerca de 1.200 candidatos, entre ellos 8 binomios, y tenemos que llenar 137 curules en la Asamblea Nacional. ¿Cómo estás, Juan Francisco? Valeria, muy buenas tardes. Un saludo, un abrazo también a Marcelo y a todos quienes nos ven el día de hoy. Bueno, ¿qué podemos esperar, la verdad, en las elecciones? Yo creo que, como bien mencionabas, estamos ante un escenario atípico. No hemos vivido en la historia reciente unas elecciones anticipadas, y tomando en cuenta que las elecciones locales se desarrollaron hace muy poco y vamos a tener 2 consultas populares a la final en este año, creo que un poco la gente se va a decantar más por los temas coyunturales antes que por otros aspectos que incluso se estudian dentro del comportamiento electoral. Dentro de estas visiones que se pueden analizar dentro del comportamiento electoral está, por ejemplo, los valores de cada uno, la perspectiva política, la ideología política en algunos casos también, pero creo que nos vamos a decantar solamente por lo coyuntural, en función de las necesidades que tiene justamente la ciudadanía al día de hoy. Entonces, si bien es cierto, como mencionas, tenemos 1.200 candidatos en total, habrá que elegir presidente, vicepresidente de la República y 137 asambleístas. A la final pesará mucho, y es una característica más bien, creo yo, de nuestro comportamiento político en el Ecuador, el arrastre que tenga justamente la votación por el presidente y vicepresidente de la República. Podemos ver ya incluso ciertos análisis también. Ayer entiendo que salió ya una primera encuesta, que si bien es cierto es muy temprano para afirmar que esta encuesta de la empresa Numa, y es algo definitivo para las elecciones, pero podemos ver justamente que hay ciertos candidatos que, si es que se los asocia, okay, con ciertos líderes, su intención del voto puede subir, puede variar, versus a estar presentes solos en la papeleta. Entonces, yo creo que nos vamos a decantar mucho por lo coyuntural, por un lado, por ver qué estructuras partidistas están atrás también, y cuenta mucho la estructura de un partido político, sobre todo para la penetración territorial de los candidatos, no solo del presidente y vicepresidente, sino también de los candidatos a asambleístas. Entonces, dependerá, creo yo, sobre todo de esos factores. Y creo que a nivel de coyuntura, pues la seguridad, el empleo y la situación económica son los temas relevantes para la ciudadanía, pero hay que tomar en cuenta que las elecciones se van a desarrollar en medio de un fenómeno del Niño, que también será parte justamente del debate de cara a las elecciones. Yo creo que los candidatos también deberán un poco ya adaptar sus discursos y sus propuestas también a ver qué se va a hacer con el fenómeno del Niño, que de acuerdo a ciertos análisis se ha estimado que tendrá un fuerte impacto, sobre todo en Perú y Ecuador. Es importante lo que acabas de decir en cuanto a las prioridades que va a tener ahora el ecuatoriano al momento de elegir a sus gobernantes, y es que se enfrentan en 1 año y medio a problemas tan graves que apremia al Ecuador que sean solucionados, como la inseguridad y también el fenómeno del Niño.
¿Qué debemos tomar en cuenta entonces nosotros, Marcelo, al momento de ir a dar el voto con respecto a tener conciencia de que los candidatos pueden ofrecer muchísimas cosas en campaña, pero que realmente van a poder asumir con responsabilidad en el tiempo que van a estar al frente de sus funciones? Valeria, buenas noches. Juan Francisco, un cordial Bienvenido. saludo y un cordial saludo también a la audiencia. Bueno, creo que el reto es bastante grande y creo que a los ciudadanos hay que tratar de recordarles que no vamos a elegir candidatos, no vamos a elegir autoridades para un periodo normal de 4 años, sino que es un periodo mucho más corto. Será aproximadamente 1 año y medio el periodo que tendrá el nuevo presidente de la República con su vicepresidente y lo mismo con los asambleístas. Entonces las propuestas que nosotros podamos escuchar en campaña, creo que tiene que recordarse que tal vez no se puedan ejecutar durante el tiempo que ellos van a estar en el periodo como autoridades. En esa misma línea yo creo que es importante recordar a la ciudadanía cuáles son las atribuciones que tiene el presidente y que tienen los asambleístas, porque aún se siguen escuchando casos en los cuales los asambleístas ofrecen ejecución de obra, por ejemplo, Cuando no pueden cuando no hacer. está dentro de sus facultades. Y es importante que los ciudadanos pues auditemos también este tipo de discursos populistas, demagogos de los candidatos para tratar de evitar que ellos puedan llegar a ejercer, en este caso, el cargo como autoridades. Estamos frente a un gran reto que enfrentar en el cual existe mucha desinformación por parte de la ciudadanía. El Consejo Nacional Electoral también tiene que enfrentar este reto en el sentido de organizar unas elecciones en un tiempo muy corto. Y lo que también comentábamos antes de empezar el programa, Valeria, la consulta popular. Ciudadanos que también vamos a acudir a las urnas, no solo elegir un presidente y a los asambleístas, sino que ejerceremos nuestro derecho del voto en el tema referente a la extracción de petróleo en el Yasuní y la extracción de minerales en la zona del Chocó andino. Y hablando precisamente de la consulta popular, hay muy poco conocimiento acerca de qué nos van a preguntar. Incluso en la pregunta del Chocó andino, por ejemplo, muchos desconocen que únicamente será para quienes estén registrados electoralmente aquí en la ciudad de Quito y sus alrededores. Tampoco saben que dentro de esa pregunta habrán 4 preguntas. Son preguntas que no han sido socializadas y que en este corto tiempo nos preocupa a los ciudadanos si realmente lo podrán hacer. Por supuesto, y a la larga el voto tiene que realizarse de forma informada. Y ahí el Consejo Nacional Electoral, las organizaciones políticas y los medios de comunicación tienen una labor muy importante al difundir cuáles son los alcances de esta consulta popular. Desafortunadamente el sector extractivo en el país siempre ha sido opaco, siempre ha sido poco transparente y vamos a acudir a las urnas sin información. Faltan menos de 2 meses para poder realizar este ejercicio del derecho al voto y desafortunadamente no lo veo con una perspectiva positiva al resultado que pueda tener esto. Juan Francisco, hablando de ya las elecciones internas, que se tenía ya un plazo determinado para que se puedan cumplir y elegir a sus candidatos, ¿hubo transparencia en ellas ahora que ya sabemos los binomios presidenciales y también los candidatos a asambleístas? ¿Fue una elección de los candidatos realmente democrática internamente o hubo un señalamiento así a dedo de parte de los dueños de los partidos políticos? La verdad yo me inclinaría por lo segundo, porque la verdad la democracia interna dentro de los partidos políticos es un proceso que tampoco se ha estudiado mucho realmente en el Ecuador, por un lado. Por otro, sí considero que no hay, y una cosa que es evidente en esta elección, es no hay suficientes cuadros dentro de los partidos políticos que tengan trayectoria interna dentro de las organizaciones políticas, que hayan hecho un trabajo interno, que hayan tenido ya cierta carrera política incluso ascendente desde los gobiernos locales hacia las autoridades ya de corte nacional, perdón, de índole nacional, perdón. Entonces, yo sí creo que ante la evidencia justamente de esta ausencia de cuadros en los partidos políticos, menos podríamos pensar de que hubo una competencia interna dentro de las organizaciones políticas para ser a la final elegidos como partidos. Entonces, yo creo que más bien el tema de la democracia interna en el Ecuador dentro de las organizaciones políticas hay que revisarse, pero sobre todo no hay que revisar tanto la parte legal, porque la ley está ahí, creo que no es un problema de cumplimiento de ley, porque al final los partidos presentan la documentación, presentan información de que se han realizado procesos de democracia interna, pero ¿qué pasa realmente dentro de las organizaciones? Yo creo que sí sería necesario, por un lado, socializar, transparentar un poco más estos procesos dentro de las organizaciones políticas,
Porque uno, por ejemplo, cuando conversa con miembros de los partidos políticos, cuando escucha, por ejemplo, a los jóvenes de las organizaciones políticas, muchos de ellos hacen referencia a que están varios años militando, han participado en varias actividades de cualquier índole dentro de los partidos políticos, y a la hora del té, como diría de forma popular, no se les da la oportunidad, sino que hay otros intereses que juegan el momento de elegir candidatos, y a la final eso termina también diluyendo esas posibilidades de tener carreras internas dentro de las organizaciones políticas. Yo creo que más bien, y también por la premura del tiempo, por las características propias de esta elección, más bien las organizaciones políticas han tomado una decisión en función de tal vez grupos pequeños que lo han decidido, o a la final pidiendo autorización tal vez a los grandes caciques de los partidos políticos que existen en el Ecuador. Y la verdad es un problema que afecta, no solo afecta a los partidos, afecta a la cultura política nacional, afecta también esa capacidad de tener incentivos positivos para que más personas puedan involucrarse en política y hacer, de hecho, de las organizaciones políticas un debate mucho más amplio sobre su papel, el rol e incluso también de sus propios planes de gobierno. Precisamente los partidos políticos, ahora que ya tenemos las cartas sobre la mesa, vemos, Marcelo, que han optado por rostros anteriores, rostros que ya los conoce la ciudadanía para bien o para mal. Pero qué importante entonces es que nosotros, los ciudadanos, hagamos una radiografía en general de qué es lo que hicieron estos candidatos cuando estuvieron en funciones. Por ejemplo, los asambleístas, por cuántos proyectos de ley hicieron, cuántos hicieron en su momento, cuántas votaciones asistieron, realmente cuál ha sido el papel que ellos desempeñaron en su momento, y ahora pues se nos presentan la oportunidad de volver a ser reelegidos, pero ¿qué importancia es que nosotros, cuánta importancia debe haber en que nosotros los ciudadanos tomemos esa iniciativa de revisar el pasado político de quienes ahora nuevamente se presentan en papeleta? Las organizaciones políticas están desgastadas. Hace poco nosotros desde la Fundación Ciudadanía y Desarrollo sacamos el barómetro de la corrupción, que fue una consulta a los ecuatorianos al respecto de cómo ellos percibían el fenómeno de la corrupción. Y una de las preguntas que planteamos era cuál es la institución que la percibían como más corrupta. Y quedó en primer lugar los partidos políticos. Los ciudadanos no confiamos en los partidos políticos, y los partidos políticos tampoco han sabido renovarse. Dentro de este contexto yo creo que los partidos terminan acudiendo a rostros ya conocidos porque el tiempo les juega en contra. Tratar de posicionar la imagen de un candidato a menos de 2 meses de las elecciones, cuando la ciudadanía tal vez no lo conoce, es una tarea demasiado compleja. Ahora bien, pero esa fue la opción, por ejemplo, de la Revolución Ciudadana, presentar a un rostro prácticamente nuevo. Creo que tal vez en la Revolución Ciudadana el fenómeno es un poco distinto por el sistema caudillista de la Revolución Ciudadana. Se dice el candidato de Correa, no el candidato de la Revolución Ciudadana. A diferencia tal vez de otros partidos políticos en el cual se lo ve, por ejemplo, a Jan Topic no como el candidato de Nebot, sino como Jan Topic que va solo en la candidatura y utiliza el vehículo electoral que es el Partido Social Cristiano. Otto Sonnenholzner tal vez aprovecha el reconocimiento que ya tiene por parte del electorado. Él precisamente en este estudio que mencionaba Juan Francisco aparece como el candidato con más reconocimiento junto con Yacu Pérez, pero también existen otros personajes que los ciudadanos definitivamente no los ubicamos como Bolívar Armijos, a pesar de que también tiene un recorrido en la función pública. ¿Y cómo hacer este ejercicio de la radiografía al político? Nosotros dentro de la Fundación tenemos un proyecto que se llama Radiografía Política. Les invito a los ciudadanos a visitarlo como radiografiapolitica.org y ahí ustedes pueden ver el perfil de al menos 300 funcionarios públicos e identificar, por ejemplo, cuál es su formación académica, si ha pagado o no ha pagado impuestos, adicionalmente cuál es su declaración patrimonial de bienes y cuáles son los cargos que ha ejercido en la vida pública, privada y política en los últimos 15 años. Y otro dato que es muy importante, su relación con el sector privado, como gerente o accionista de una compañía. En la misma línea, otro de los proyectos de la Fundación durante los últimos 11 años ha sido el Observatorio Legislativo. Nosotros hemos dado seguimiento a las actividades de la Asamblea Nacional y sus integrantes y ahí los ciudadanos pueden encontrar datos sobre cuántos proyectos de ley han presentado los asambleístas. ¿Cuántas veces asistieron a la asamblea? Asistieron o faltaron a las votaciones, porque también hay este número alto de asambleístas faltones, como les decimos nosotros, que no están cumpliendo la labor encomendada en las urnas. O que se presentan al momento de tomar la lista y luego al momento de la votación y desaparecen. Y de esa manera no se garantiza la representación ciudadana en el Parlamento.
En ese sentido, creo que es importante que los ciudadanos utilicemos estas herramientas para poder tener un voto informado, para que si es que algún asambleísta quiere ahora la reelección, le podamos decir para qué la quieres si tal vez no trabajaste en el anterior periodo. Incluso hay un tema que es importante, Valeria, que es el transfugismo político, que también es conocido como el camisetazo. El caso, por ejemplo, del ex asambleísta Luis Almeida, que apareció en la última sesión del Pleno. Del Partido Social Cristiano. Exactamente, y que ahora, y que apareció, recordarás, en la última sesión del Pleno diciendo que el sueldo no le alcanzaba. Al parecer quiere volver a la Asamblea Nacional, pero ya no con el Partido Social Cristiano, sino con Centro Democrático. Entonces, ¿qué sucede con este cambio tan radical de la ideología? No sé si estamos teniendo candidatos o políticos que ven a la política como el espacio para servir o el espacio para servirse. Y eso es algo que debemos ponerle muchísimo ojo para tener políticos que realmente puedan ejercer con responsabilidad sus funciones. La ciudadanía, creo que en su mayoría, precisamente por eso tiene mucha desconfianza, porque los políticos de estas últimas décadas han llegado al poder para servirse. Es ahí donde se piensa en el voto nulo o blanco, pero ¿es este un voto responsable? Lo vamos a consultar a nuestros especialistas luego de la pausa aquí en Hechos de Impacto. Sigan con nosotros por la señal de Gamavisión. Inicio espacio publicitario. El gigante despierta. La Liga Ecuabet Basket Pro se juega con pasión en la pantalla de Gamavisión. Este sábado 17 de junio, a partir de las 8 de la noche, desde la provincia de Santo Domingo de los Áchilas, los guerreros de Neumane reciben al importador Alvarado de Ambato. Un partido donde los dos clubes buscan hacer historia. Vive todas las emociones de la Liga Ecuabet Basket Pro en la pantalla de Gamavisión. El gigante despierta. Fuerza Latina, un recorrido por América Latina en busca de las mujeres que están inspirando al mundo. Esto es increíble. Un viaje para conocer sus retos. Que la voz de una mujer indígena sea escuchada. Sus logros. Que la palabra sanado. Fuerza Latina, con Natalia Orozco y Joanny Sánchez. Sábados a las 3:30 de la tarde por Gamavisión. El gigante despierta. Las estrellas se alinean. Ahora sí, todo está listo. Carlos Menéndez volverá a brillar y será parte del jurado en el mejor reality de la televisión ecuatoriana. Pero el desafío más difícil que tendrán los participantes será demostrar su talento frente a mí. Implacable, polémico, sin pelos en la lengua, no tendrá compasión de nadie. ¡Charlie, mándala! BNN, el regreso, muy pronto por Gamavisión. El gigante despierta. Fin espacio publicitario. El gigante despierta. Continuamos en Hechos de Impacto. 8 son los candidatos presidenciales y sus compañeros de fórmula, y 137 los asambleístas inscritos para las próximas elecciones anticipadas del 20 de agosto, luego de que se cumpliera el requisito sobre la paridad de género. Sin embargo, recién el 6 de agosto, el CNE dará a conocer la lista de los postulantes según el calendario electoral. Tenemos una nota de nuestro compañero César Paredes. Veamos. El Consejo Nacional Electoral ratificó que 8 binomios presidenciales correrán por el sillón de Carondelet en las elecciones anticipadas del 20 de agosto de 2023, una vez que ha concluido la etapa de inscripciones tanto para la presidencia y vicepresidencia del Ecuador como para el legislativo. Las 8 duplas presidenciables que están inscritas formalmente son Alianza Acción Democrática Nacional, Daniel Noboa y Verónica Abad. Movimiento Construye, Fernando Villavicencio y Andrea González. Alianza Actuemos, Otto Sonnenhosner y Erika Paredes.
Movimiento Amigo, Bolívar Armijos y Linda Romero. Alianza por un País Sin Miedo, lista 6, 3 y 1, Jam Topic y Diana Jacomé. Alianza Claro que se puede, Yacu Pérez y Nori Pineda. Movimiento Unión por la Esperanza, UNES, Luisa González y Andrés Araúz. Movimiento Reto, Javier Herbas y Luz Marina Vega. En cuanto a los postulantes que encabezan las listas de asambleístas nacionales y esperan ser calificados son Eduardo Sánchez por el Movimiento Reto, Bruno Segovia por la Alianza Democracia Sí y Unidad Popular, Henry Kronfle por el Partido Social Cristiano, Pierina Correa por el Movimiento Unión por la Esperanza, Karina Subía por la Alianza Actuemos, Patricio Carrillo por la Alianza Construye, Vinicio Bravo por el Movimiento Amigo, Valentina Centeno por la Alianza Pueblo, Igualdad y Democracia, Lucio Gutiérrez por el Partido Sociedad Patriótica. El Consejo Nacional Electoral también receptó 286 solicitudes para asambleístas provinciales y del exterior. En lo que se refiere a Pichincha, la delegación provincial registró 33 listas de precandidaturas de las 4 circunscripciones para la dignidad de asambleístas provinciales. Luego de la fase de inscripciones que se ha cumplido, el Pleno del CNE conocerá los informes técnicos jurídicos que verifiquen el cumplimiento de todos los requisitos legales. Además, se analizará minuciosamente que los candidatos de los binomios presidenciales como de la Asamblea Nacional no registren ningún tipo de inhabilidades constitucionales para que la calificación quede en firme. César Paredes, Gama Noticias. El desafío para los ecuatorianos en estas elecciones anticipadas ya inició. Ahora la mayor interrogante es identificar si las tiendas políticas nos están presentando a sus mejores candidatos o todo se elaboró apresuradamente, comprometiendo el verdadero sentido de votar con total responsabilidad. Juan Francisco, hemos evidenciado que hay crisis política dentro de los partidos, precisamente al poner a candidatos que tal vez ya habían sido conocidos, pero y no a propuestas nuevas, que también es un debate que lo vamos a generar más adelante. Dentro de los 5 partidos más grandes del país y que en elecciones anteriores tuvieron grandes cifras en cuanto a votación, 4 no presentaron candidaturas propias, como el Partido Social Cristiano, Pachacutic, ID, Creo. En elecciones anteriores hemos llegado, Juan Francisco, a tener hasta 16 candidatos a la presidencia. Ahora, entre comillas, tan solo 8. ¿Cuánto afecta esto al voto y a los resultados? A ver, yo creo que podría más bien afectar a la composición justamente del Parlamento, tomando en consideración el arrastre que tiene la votación por presidente y cómo se traslada justamente a sus asambleístas. Tenemos justamente este número de 8, comparado con otras elecciones no es igual, debido a diferentes causas. Primero, a la premura del tiempo, por un lado, para presentar candidatos. Segundo, desde hace algunos meses ya, incluso años, hay organizaciones políticas que están teniendo una crisis muy fuerte de liderazgo y sobre todo de disputa del poder dentro de las organizaciones políticas. Es el caso, por ejemplo, de Izquierda Democrática, que su crisis no es actual, no es solo algo que se dio a partir del juicio político en contra del presidente. Es una crisis que al menos se viene desde el año 2022, a inicios, cuando hubo el problema en elección del presidente nacional y a la final fue reconocido Enrique Chávez como presidente de la AIRE. Entonces tuvimos ya ahí un problema con Izquierda Democrática y eso en más de un año no se ha podido solucionar. Entonces, justamente es una clara señal de esa crisis que tiene a nivel interno este partido. En el caso de Pachacutic también acusamos una división en esta organización política y si bien los partidos políticos siempre van a tener facciones, ojo, o sea, es normal que existan varios grupos dentro de los partidos políticos, pero parecería que hay una necesidad imperiosa dentro de las organizaciones políticas por disputarse espacios de poder. O sea, no hay primero no hay una institucionalidad fuerte
dentro de todos los partidos políticos, de ahí sí me atrevería a decir que es en todos, no solo los que están con crisis, pero tal vez en el caso de Pachacuti la idea es mucho más evidente hacia la ciudadanía, porque a la final sus procesos internos son débiles, se impera justamente esa necesidad de imponerse o sea, ciertos militantes dentro del partido. No hay, al parecer, un acuerdo, un convenio entre los miembros del partido político, que al final termina afectando justamente la participación de ellos. Veremos al día de hoy la participación de la ID. Pachacuti parecería que una facción va a respaldar a Yacu Pérez. El caso del movimiento, creo, bueno, por una decisión interna de sus militantes decidieron no participar, pero sí quedó también la duda de, bueno, ¿por qué no lo hicieron? Porque a la final uno podría interpretar, claro, podría obedecer al desgaste que tiene el Ejecutivo, pero a la final es una organización política que lleva más de 10 años en el país y que a la final hubiéramos esperado que dentro del espectro de la centro-derecha sea uno de los participantes en esta elección. Entonces, yo creo más bien que, si bien es cierto, la institucionalidad de los partidos políticos es muy débil a nivel general, y eso, por ejemplo, también se refleja en lo que decía Marcelo, con la Revolución Ciudadana y esa estructura mucho más vertical que tiene en la toma de decisiones, pero también, por ejemplo, en el PSC. O sea, en el PSC a la final tuvo que ir por un candidato que, según él, no es político, pero todo quien hace política es político, así que tampoco podemos evadir esa responsabilidad como ciudadanos. Y en este caso terminan apoyándolo, terminan dando la imagen de que apoyan a alguien que se lanza a las elecciones. Pero a la final también este apoyo del PSC puede más bien ser un tema netamente de estrategia a nivel comunicacional, porque están manejando un discurso de que estamos apoyando a un ciudadano que no ha participado en política, pero en este caso el candidato Topic estaba dentro de los opcionados a asumir la Secretaría de Seguridad de aquí del gobierno actual hace algunos meses cuando salió Diego Ordóñez. Entonces tampoco es una persona que a la final puede decir, o sea, y le podemos creer de que no sea político, porque a la final ha estado dentro del debate, estuvo como parte en este caso de los que sonaban para secretario de Seguridad, como lo mencioné, y aparte una cosa que yo sí creo que la ciudadanía debe tener claro, y es lo que dije hace un ratito, quien hace política es político, y no podemos seguir satanizando justamente al hacer política, porque si seguimos satanizando al hacer política, estamos justamente desincentivando que gente que le podría aportar muchísimo al país participe en política. Marcelo, ahora que tenemos, como decíamos, las cartas sobre la mesa, ¿se podría decir que la responsabilidad que tenían los partidos políticos de presentar a sus mejores cuadros se cumplió? Yo creo que no. Yo creo que más bien los partidos políticos trataron de cuidarse. Estaban conscientes que es un proceso electoral complejo por el corto tiempo de campaña. Creo que los partidos políticos tradicionales y los actores tradicionales estaban conscientes que el tiempo que iban a estar en el poder también era corto y prefirieron pues también guardar sus cartas. Y aquí viene el debate, si lo mejor era presentar a nuevas figuras políticas tomando en cuenta el corto tiempo para que la ciudadanía pueda conocerlos o, bueno, pues apostar por sus antiguos políticos a los que la gente también ya dice no, son los mismos de siempre. Sin duda que sí, y también estamos frente al hecho de que si es que apuestas por una cara nueva, ¿qué sucede con la experiencia en lo público? Veamos lo que pasó con el actual gobierno. Tenías una persona con amplio reconocimiento durante muchos años haciendo campaña, llega al poder y creo que en algún momento pensó que las lógicas del sector privado podían aplicarse a lo público y vemos el desastre que tenemos ahora. Entonces, hay que tener cuidado con que eso se repita. Pensar en que una cara nueva va a tener la posibilidad de solucionar los problemas que ya son estructurales de nuestro país y que precisamente responden a esta lógica del sector público. No se puede pretender cambiar o tratar de arreglar todo el daño causado en un año y medio. Creo que eso es irresponsable al tratar de ofrecerlo. Hay un aspecto que también se me venía a la mente, Valeria, y es que los partidos políticos están atravesando un proceso de desgaste muy fuerte porque además de sus conflictos internos, como mencionaba Juan Francisco, tuvimos hace poco elecciones de gobiernos seccionales. Muchos de esos partidos perdieron las elecciones en sus localidades. Después vino el fenómeno en la Asamblea Nacional de la muerte cruzada y el desgaste propio que tiene el Parlamento. Entonces, estas organizaciones políticas que vienen desgastadas por distintos frentes, ahora tienen que presentar un nuevo cuadro frente a este hartazgo de la ciudadanía, el hartazgo del ciudadano con el candidato, con el partido político. Y eso nos puede causar problemas, tener
autoridades sin legitimidad, autoridades sin credibilidad, y eso podría profundizar todavía aún más la crisis. Y un último detalle. Creo que en los últimos años cada vez se hace más difusa o más difuso el poder conocer la ideología de los partidos políticos. Antes podíamos decir la izquierda democrática, socialdemocracia, el social cristianismo. Izquierda, derecha, estaban era muy un poco más definidos. sencillo, pero ¿qué sucede, por ejemplo, con estos nuevos movimientos que se cambian el nombre? Ya no son Ruptura de los 25, son Construye. Tienen la misma ideología de aquellos que conformaron Ruptura de los 25. O los políticos que, teniendo su tienda política y que de pronto no encontraron el apoyo para estas elecciones, de pronto buscan el auspicio de partidos con ideologías totalmente distantes. Sin duda que sí. ¿Qué sucede, por ejemplo, con el caso del Partido Amigo? El Movimiento Amigo candidatizó en su momento a, en este caso, Pedro José Freile en el 2021, con ideología de derecha, conservadora. En el caso actual es Bolívar Armijos, que tiene una ideología completamente distinta. Entonces, ¿qué está sucediendo con los partidos políticos? Ya no podemos conocer los ciudadanos la ideología del partido político y se han convertido únicamente en vehículos electorales. Y que al llegar a tener poder dentro de la Asamblea Nacional, ya no vemos la defensa de esa ideología dentro de la Asamblea Nacional, sino la defensa de intereses particulares, lo que debilita nuevamente la credibilidad, ya no solo en la Asamblea Nacional, sino en el sistema de partidos políticos en Ecuador. Juan Francisco, estas palabras que me han quedado sonando de Marcelo, desgaste político, hartazgo, ha hecho que la ciudadanía piense en la posibilidad del voto nulo o el voto blanco. ¿Es este un voto responsable? El voto es una manifestación de una voluntad. Entonces, yo sí soy muy crítico con quienes afirman que el voto blanco, el nulo o no asistir a las elecciones es irresponsabilidad. Más bien es la manifestación de un síntoma muy delicado del sistema político en sí. De hecho, yo hace algunos días escribí justamente un análisis para una revista especializada en Paraguay, y justamente una de las cosas que me ponía a pensar es, tal vez estamos a las puertas de una implosión de nuestro sistema de partidos, muy parecida a la del año 2005, justamente por todo este desgaste que tienen las organizaciones políticas, el desgaste institucional que también tenemos, y más bien el voto nulo que ya se vio reflejado en las elecciones seccionales, porque recordemos que en algunos, por ejemplo aquí en la ciudad de Quito, si mal no me equivoco, el voto nulo llegó creo que al 17%, ubicándose creo que en tercer o cuarto lugar a la final entre todas las opciones de voto. En Calacalí, para la Junta Parroquial, tuvimos a la final, tenemos que a la final repetir el proceso electoral debido a que el nulo ganó a todas las otras opciones. Entonces, hay un síntoma, y el voto nulo y el voto blanco es señal de eso, es un síntoma de un desgaste complejo de nuestro sistema político, y eso es grave. ¿Por qué? Porque si eso combinamos, como bien decía Marcelo, ya con el desgaste y con la desconfianza, que a la final, si analizamos un poco los datos de desconfianza institucional en el Ecuador, si bien es cierto, no hemos sido nunca un país que ha confiado plenamente en sus instituciones, pero cada vez lo vemos mucho más reducido. Y eso a la final es un problema porque eso puede traducirse en el futuro otra vez a un fuera todos, a protestas, a violencia, en este caso, por parte de la ciudadanía, ante un sistema político que está dando señales de no atender las necesidades de los ciudadanos, de no funcionar como debería funcionar. Entonces, yo creo que el voto nulo y el voto blanco no es irresponsabilidad, es un síntoma realmente de que la gente no confía, que está harta, y más bien debe ser una señal, debe ser algo que debe ser leído, no solo por las organizaciones políticas, sino por la próxima asamblea, por el próximo gobierno, para tratar de encontrar los mejores mecanismos para poder devolverle esa confianza a los ciudadanos, y en el caso de los partidos políticos, si bien es cierto, yo puedo pecar de optimista en este momento, pero realmente entender el rol que tienen, ¿no? El rol, en este caso, de articulador de las preferencias y de las necesidades de los ciudadanos, aunque ya creo que también a nivel internacional estamos viendo algunas señales de que más bien estos personalismos se están imponiendo sobre los partidos, y más bien los partidos están llegando a configurarse casi como agencias de colocación de candidatos antes que realmente organizaciones políticas.
Marcelo, y es que hay que tomar en cuenta que cerca del 80% de la población todavía no sabe por quién votar y muchos dicen no voy a votar por nadie. Eso significa que va a haber un número importante de ciudadanos que opten por el voto nulo o por el voto en blanco, pero también hay que recordar que en estas elecciones el voto para los asambleístas, tanto nacionales como provinciales, será en plancha. ¿Cuánto podría afectar los resultados en estas designaciones en caso de que se sumen más y más ciudadanos que al momento de no saber por quién votar, opten por este tipo de voto nulo o blanco? Bueno, coincido con Juan Francisco en el hecho de que el voto nulo y el voto blanco es una opción válida. A la larga es una opinión política del ciudadano el manifestar su descontento con los candidatos. Y eso es algo que deben tenerlo en cuenta las autoridades, sobre todo el Consejo Nacional Electoral y los futuros asambleístas. Es necesario reformar nuestro sistema de partidos políticos, es necesario reformar el Código de la Democracia porque nos está saliendo muy caro. ¿Y a qué me refiero con caro? Con la falta de legitimidad y credibilidad que están teniendo las autoridades públicas, pero también incluso porque el costo de la política lo asumimos los ecuatorianos. El Fondo de Promoción Electoral y el Fondo Partidario Permanente, que es lo que permite que los partidos políticos puedan promocionar a sus candidatos y también sostenerse como organizaciones políticas, sale de los bolsillos de los ecuatorianos. Y con más de 200 organizaciones políticas en el país nos está saliendo cara la democracia. Entonces es algo que tenemos que empezar a identificar cómo mejorarlo y para que se ajuste a estas nuevas realidades que bien comentaban ustedes. Al respecto del voto en plancha y el hartazgo ciudadano, vamos a tener rostros desconocidos en la Asamblea Nacional. Entrará gente que tal vez nunca ha tenido experiencia. Que rellenaron en lo público, la papeleta por la premura del tiempo. Y por dos aspectos. Que, ojo, son válidos, son conquistas completamente válidas, pero que pusieron en apuros a las organizaciones políticas. El tema de la paridad y la inclusión de los jóvenes. Entonces, al tener organizaciones políticas débiles, con procesos de formación débiles, que la militancia es prácticamente inexistente, que, ojo, no es requisito ser militante del partido político para ser candidato. Entonces, lo que hicimos que fue completar la lista rápido, porque también habían políticos de trayectoria que no se la querían jugar, y eso veremos en la Asamblea Nacional. A eso iba, completar la lista con gente que en definitiva está interesada en la política, está interesada en participar en estos procesos políticos, y es que nuestros gobernantes, los que deciden precisamente el futuro y el presente de cada uno de nosotros, bueno, pues precisamente está en manos de las personas que están interesadas, porque hay muchas personas en el Ecuador que de pronto están preparadas, pero que con lo contaminada que está la política en nuestro país, pues simplemente no quieren ser parte de ella. Creo que pueden existir un gran número de ciudadanos que están interesados en participar en política con, espero, intereses nobles, intereses legítimos, que busquen tratar de solucionar los problemas estructurales que tiene el país. Pero mi preocupación también es que hayan candidatos que tal vez ni siquiera saben qué es lo que hace la Asamblea Nacional y que decidieron aceptar una candidatura. Y recordemos que el primer acto de corrupción es aceptar un cargo para el cual uno no está preparado. Correcto. Entonces hay que identificar eso. Hay otro aspecto que es importante y es que el peor castigo para quienes no se interesan en política es ser gobernado por quienes sí se interesan. Así es. Y si es que nosotros no logramos que los ciudadanos comprendan que la política nos afecta, no es que tiene que encantarnos la política, las decisiones políticas nos afectan, vamos a seguir teniendo problemas, porque estas personas están llegando a ocupar cargos públicos para satisfacer intereses particulares y no los de la colectividad. Juan Francisco, ¿qué tan importante es dentro de estas elecciones atípicas, precisamente por la premura del tiempo para poder conocer a profundidad al candidato, el debate presidencial? ¿Cuál cree que debe ser las preguntas que deban tener prioridad? A mí se me ocurre, por ejemplo, que no se ha hecho en años anteriores, hablar de los planes de gobierno específicamente de cada uno. A ver, yo creo que los debates en general adolecen de un problema. Tal vez no mucha gente los ve, en un contexto de desafección política menos se los ve, y no creo que sean definitorios a la final, al menos en nuestro contexto. Por un lado, al existir muchos candidatos, también se pierde el sentido de debate, porque por ejemplo hemos podido ver en las últimas elecciones, tanto las generales como las seccionales, que más bien era una presentación, a veces ni siquiera de propuestas, sino de ciertos mensajes, que es parte de la estrategia de comunicación política, incluso a veces oportunidad de hacer el ridículo, porque hubo un candidato, recordarán, en el 2021, que le mandó saludos a la esposa por el cumpleaños, cuando ese no es el espacio
para hacer ese tipo de afirmaciones o declaraciones más bien. Entonces, ¿qué preguntaría yo? Y ahí sí estoy completamente de acuerdo con Marcelo. Yo empezaría preguntando qué puede hacer o qué hace el presidente de la República. Primerito, o sea, yo haría incluso qué conforma la función ejecutiva también. Yo de plano preguntaría eso, o sea, porque de esa forma, primero voy a ver que la persona que se está presentando, primero sabe a lo que se está metiendo, al menos ha hecho el ejercicio, él o su equipo, de leer qué atribuciones constitucionales tiene. Le preguntaría, por ejemplo, el proceso de formación de la ley, que si bien es cierto el presidente no es, o sea, la función ejecutiva es colegislador, no es el que se encarga de todo el proceso legislativo, pero al final, al ser colegislador, el ejecutivo debe saber cómo se forma una ley, cuál es el primer debate, cuál es el segundo debate, cuáles son, por ejemplo, los plazos de una ley económica urgente, cuál es la diferencia, por ejemplo, en el veto, si es por inconstitucionalidad o un veto por conveniencia. Ese tipo de cosas de entrada votaría yo. Porque a la final ahí sí vamos a ver si efectivamente sabe a lo que se mete o es un improvisado más que a la final lo único que quiere es perseguir una agenda personal. Pero los temas del momento, Marcelo, tampoco pueden dejarse de lado. Por ejemplo, el tema de la seguridad, cómo enfrentar a la inseguridad que estamos viviendo los ecuatorianos, el tema del fenómeno del niño, por ejemplo, que le tocará enfrentar al próximo gobierno del año y medio. Esos también son temas importantes que deben ser abordados dentro de un debate presidencial, ¿o no? Y esperemos que sea un debate de ideas, no simplemente un espacio de entrevista a cada uno de los candidatos para que puedan decirnos qué es lo que ellos pretenden hacer en el caso de ganar. Creo que es necesaria la confrontación de ideas con respeto para que nosotros también podamos fortalecer el criterio político de los ecuatorianos. Pero si no generamos este debate de ideas, difícilmente lo vamos a lograr. Por otro lado, yo sí creo que es necesario generar un equilibrio, Valeria, al respecto de, sí, cuál es su estrategia para enfrentar la inseguridad que vimos todos los días los ecuatorianos, pero con un balance a lo que mencionaba Juan Francisco. Saber si es que el presidente de la República va a respetar o no el Estado de Derecho, si va a respetar o no la independencia de funciones, precisamente para llevar a cabo tal vez su plan de combate a la inseguridad. Pero si vemos un candidato que dice, no, yo necesito combatir la inseguridad y no me importan los jueces, no me importan los fiscales, los hago a un lado, es claro que es un candidato con pocas convicciones democráticas y eso lo que lograría es debilitar aún más nuestro sistema democrático. En esa misma línea yo creo que es importante que los medios de comunicación jueguen este rol de poder fiscalizar cada una de las candidaturas en el sentido de poder preguntar a los candidatos qué es lo que van a hacer y cómo lo van a hacer en el caso de llegar al poder. Esperemos no encontrar candidatos a la Asamblea Nacional como recuerdas un par de años. Había una candidata de la provincia del Carchi que ofrecía llegar a la Asamblea para bajar el precio de la papa a través de una ley. Entonces, ese tipo de cosas ponen en evidencia el desconocimiento de los candidatos y que se termina trasladando a malas opciones para los ciudadanos y también este hartazgo que se sigue aumentando y aumentando. Muy bien, regresamos enseguida, Marcelo, Juan Francisco, amigos televidentes, con más análisis político aquí en Hechos de Impacto luego de la pausa. Sigan con nosotros. Inicio espacio publicitario. El gigante despierta. El show de los protagonistas, donde disfrutaremos del deporte con un estilo único y a nuestra manera. Se viene. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Es tiempo de un show diferente con invitados, análisis y mucha más información del deporte más maravilloso del mundo. El deporte internacional será parte de nuestra fiesta. Tarjeta roja. Te mandaremos a la cama con una gran sonrisa. ¡Claro que sí! El show de los protagonistas. De lunes a viernes a las 11 de la noche por Gamavisión. El gigante despierta. Esta es mi canción. Los artistas más destacados del Ecuador serán nuestros invitados. Ellos nos comparten sus canciones. Tómame o déjame es una de mis canciones. Sus emociones. Ese es el sentido de la vida. Sus anécdotas y experiencias. Marcaron mi infancia. Un lenguaje único.
Esta es mi canción. Sábados a las 3 de la tarde por Gamavisión. El gigante despierta. Enlaces. La ventana abierta al mundo digital. Lo último en tendencias de las redes sociales. Curiosidades, usuarios, expertos. Enlaces. Una mirada hacia el futuro de la inteligencia artificial. Enlaces. Domingos a las 5:30 de la tarde por Gamavisión. El gigante despierta. Las estrellas se alinean. Ahora sí, todo está listo. Carlos Menéndez volverá a brillar y será parte del jurado en el mejor reality de la televisión ecuatoriana. Pero el desafío más difícil que tendrán los participantes será demostrar su talento frente a mí. Implacable, polémico, sin pelos en la lengua, no tendrá compasión de nadie. ¡Charlie, mándala! BNN, el regreso, muy pronto por Gamavisión. El gigante despierta. Fin espacio publicitario. El gigante despierta. Continuamos en Hechos de Impacto. Gracias por estar con nosotros. El 20 de agosto de 2023 los ecuatorianos acudiremos a las urnas para elegir presidente, vicepresidente y a 137 asambleístas. Pero en varios sectores de la sociedad existe la duda de que su voto sea el verdadero reflejo de su decisión. Escuchemos la denuncia de un postulante de las pasadas elecciones seccionales del 5 de febrero. Una nota de Mauricio Herrera. Según el Código de la Democracia, el Consejo Nacional Electoral es el órgano encargado de garantizar la transparencia de los procesos electorales del país. Sin embargo, a criterio de Óscar Ayerbe, las elecciones del 5 de febrero dejaron un sabor de desconfianza y falta de transparencia en el proceso. Sin ninguna duda, los acontecimientos del 5 de febrero pasado determinaron una contundente convicción de que hubo un gran fraude electoral. En ese contexto, advierte que pese a que en las elecciones seccionales se demostró con pruebas un aparente fraude, las denuncias de estos hechos terminaron en un saludo a la bandera. Aquí están las denuncias. Si hay miles de denuncias. ¿Y qué ha pasado? Nada, pues. A todo está en nada. ¿Cómo es posible que en la misma junta receptora del voto una tenga una cantidad de votantes y la otra tenga otra? La desconfianza en la autoridad electoral es compartido además por varios candidatos que participarán en estas elecciones anticipadas, quienes incluso aplicarán sistemas alternativos para evitar un fraude. El pueblo ecuatoriano no va a permitir otro fraude. Cada militar en cada junta electoral tomará la fotografía del acta del escrutinio y lo remitirá al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Vamos a ver si ahora no hacen fraude. Ayerbe advierte a todos los candidatos que a falta de un proceso concertado para ejercer un verdadero control electoral, se correrá la misma suerte que las elecciones pasadas y enfatizó la falta de profesionalismo de las autoridades electorales. Este es un tema que Óscar Ayerbe, con legítimo derecho ciudadano y por conocer a fondo los entretelones de este gran proceso, y lo digo al país, Diana Tamaín, presidenta del Consejo Nacional Electoral, no es una garantía de transparencia en estas elecciones. Finalmente asegura que más del 80% de la población ecuatoriana tiene serias dudas de la transparencia de las próximas elecciones y exige una respuesta democrática y de respeto al elector. Lo único que queremos es que ni quiten ni pongan votos, que se respete la voluntad popular. Mauricio Herrera, Gama Noticias. Hemos escuchado a Óscar Ayerbe, ex candidato al CPCCS, expresar desconfianza sobre las actuales autoridades que llevarán a cabo estas elecciones. Es una percepción generalizada, se lo consultamos a Juan Francisco, cuando hemos percibido que hay desconfianza tanto de las organizaciones políticas como de la ciudadanía en torno al procesamiento del CNE con los resultados electorales, al punto de que se habla de fraude. Juan Francisco, ¿qué tanto sustento tienen estas afirmaciones?
Bueno, el sustento de las afirmaciones hay que consultarle justamente a quien las afirma, ¿no? O sea, en este caso, si es que existe, y de hecho hay canales institucionales para resolver este tipo de problemas, quien debe tener justamente esa capacidad de demostrar y de evidenciar un posible fraude es quien lo está afirmando. Yo creo que, si bien es cierto, existe una percepción generalizada hacia las instituciones de desconfianza, o sea, se desconfía en general hacia las instituciones. Sí creo que hay que tomar con pinzas afirmar que el próximo proceso electoral de ley va a tener fraude o hay altas probabilidades de fraude. Yo creo que eso hay que tomarlo con mucho cuidado, porque aparte de que aumenta este clima de desconfianza, que si bien es cierto la responsabilidad es del CNE para evitar justamente cualquier percepción, o cualquier idea sobre fraude electoral, hay que ser responsables también con lo que se dice, con las denuncias que se hace y pues ir hacia las instancias correspondientes y presentar las denuncias, hacerlo bien, darle seguimiento efectivamente a estas denuncias y sobre todo evitar caer en el show, porque yo a veces sí creo que muchas veces se hacen ciertas afirmaciones más por ganar notoriedad antes que porque existe efectivamente evidencia real de que esto ha sucedido o que puede suceder. O sea, y sobre todo si vamos a hablar de fraude electoral, primero se tiene que dar el proceso para evidenciar si hubo o no. Entonces, por ese lado, yo lo tomaría con bastantes pinzas de estas afirmaciones. Escuchaba el candidato decir que las Fuerzas Armadas o el militar que está en los recintos va a tomar una foto, va a enviar eso al comando conjunto. Eso es absurdo, por favor. O sea, hay que saber que no es competencia de Fuerzas Armadas hacer eso y que efectivamente las organizaciones políticas tienen que también prever que sus equipos, sus militantes, tienen que estar movilizados también y de que, de hecho, el CNE, y por lo que sí lo establece el Código de la Democracia, pueden tener equipos dentro de los recintos electorales justamente para verificar y para tomar fotos de las actas de escrutinio de las juntas receptoras del voto. Eso no le corresponde al militar, eso le corresponde a los militantes, a los delegados de los partidos, hacer ese control electoral. Hay organizaciones políticas que hacen control electoral efectivamente con las actas que toman fotos, envían a sus militantes, hacen el registro y van justamente controlando esa votación. Y eso es legítimo, eso lo pueden hacer y deben hacer, no solo por garantizar la votación de ellos, sino justamente también para contribuir con la transparencia del proceso. Así que yo creo que hay que tomar con pinzas este tema y peor afirmar que Fuerzas Armadas puede meterse a estar haciendo ese tipo de control constitucional cuando no le compete. Más bien una afirmación de ese tipo, aparte de irresponsable, yo sí creo que evidencia que no se conoce cuál realmente es el rol de las Fuerzas Armadas. Y es que en eso se ha quedado en los últimos tiempos, en simples afirmaciones, en acusaciones, sin haber pruebas en concreto. Marcelo, entonces, ¿qué debemos hacer? ¿Tenemos algún tipo de responsabilidad la ciudadanía, los electores, las veedurías, las organizaciones políticas para que estas acusaciones o esta inseguridad en torno a un posible fraude se siga hablando de este tema? Yo creo que lo que primero tenemos que hacer los ciudadanos es exigir al CNE que cumpla su trabajo, porque si es que se presentan denuncias y el CNE no está dando una respuesta a estas denuncias, pues ahí lo que aumenta son las sospechas de los ecuatorianos. Yo espero realmente que en este proceso electoral, que es complejo, no se reedite, por ejemplo, lo que sucedió en las elecciones presidenciales del 2021, en la cual se tenía que decidir sobre la mesa si es que pasaba la segunda vuelta Yacu Pérez o Guillermo Lasso. Eso no es bueno para una democracia, no es un buen síntoma de un proceso electoral que probablemente está teniendo falencias. Los ciudadanos pues no estamos teniendo confianza en cómo la autoridad electoral está llevando a cabo estos procesos y esto pues es algo que el Consejo Nacional Electoral hasta el día de hoy no lo ha resuelto. Seguramente no lo puede hacer de cara a las elecciones del año 2023, pero sí hay que pensar de cara al año 2025 cómo vamos a modificar este proceso electoral para que sea mucho más auditable y que goce de la confianza de la ciudadanía. Creo que hay que también comprender que el Consejo Nacional Electoral tiene un rol antes, durante y después de las elecciones. Y este control que tiene que realizar el Consejo Nacional Electoral en las distintas fases del proceso, creo que es deficiente. En esa misma línea, los ciudadanos, pues, que militan dentro de un partido político, hacen lo que dice a Juan Francisco, este control electoral, ver que realmente se respete la voluntad de los ciudadanos. Pero yo me pregunto lo siguiente, y voy a ser lo más franco posible.
¿qué estructura tiene el movimiento amigo para hacer control electoral? Porque un control electoral requiere una gran cantidad de ciudadanos y, ojo, recursos económicos para poder llevarlo a cabo. Movimientos políticos muy pequeños que no tienen buena militancia, me refiero en cantidad, no en calidad, que difícilmente van a poder llevar a cabo este acto tan importante, el control electoral para respetar la voluntad ciudadana. Que tiene gran responsabilidad, por supuesto que sí. Entonces ahí vemos nuevamente estas candidaturas que probablemente son irresponsables y que únicamente se están dando a cabo para mantener vivo el partido político, para no recibir esta tarjeta amarilla, que es lo que hace el Consejo Nacional Electoral a las organizaciones políticas que no participan en elecciones. Hay tantas preocupaciones que realmente están rondando en estos momentos a los ecuatorianos frente a estas elecciones anticipadas, pero sin duda, Juan Francisco, una de las más importantes, ¿se podrán consolidar cambios en un gobierno de transición? No, en absoluto. O sea, coincido con Marcelo con lo que mencionaba hace un momento respecto a que estas elecciones no dan, en este caso, para que se puedan resolver directamente ya temas estructurales. Es apenas 1 año y medio, y de los cuales hasta esperar que se instalen los equipos de trabajo, hasta ver qué cosas están pendientes, incluso la priorización de los temas, yo creo que más bien debería ya tener claro los candidatos y los partidos políticos una vez que lleguen al poder, pero en 1 año y medio no. O sea, la ciudadanía también tiene que tener eso claro, que en 1 año y medio no se van a resolver temas estructurales. De hecho, hay cosas que vamos arrastrando décadas, ¿okay?, que no han cambiado y que toma mucho más tiempo transformarlas. Entonces, este 1 año y medio será un gobierno prácticamente de transición, veo yo, de cara al periodo electoral, perdón, al periodo de gobierno 2025-2029. Y tal vez veremos más bien o sea, en el próximo gobierno, más bien un gobierno que trate de apuntarle hacia allá, más bien hacia al 2025, para hacer otro tipo de cambios que se los puede hacer ya con mucho más tiempo, con mucha más estabilidad también en términos de planificación. Habrá que también ver cómo queda configurada la asamblea. Personalmente creo que la fragmentación será presente nuevamente. Entonces, peor si tenemos una asamblea fragmentada. Incluso el poco margen de acción que pueda tener el próximo gobierno, podría verse incluso más complicado por una asamblea totalmente fragmentada. Vamos a finalizar Hechos de Impacto con una misma consulta para nuestros 2 especialistas y es, Marcelo, ¿cómo reflexionar nuestro voto en estas elecciones atípicas, tanto para presidente como para asambleístas, pensando en la gobernabilidad del país? Precisamente porque ya tuvimos en el gobierno que está por finalizar a una asamblea que estaba en absoluta oposición, pero que al parecer esa misma asamblea se estaría repitiendo en el gobierno que estaría por asumir en los meses de noviembre aproximadamente, si no me equivoco. Creo que los ciudadanos debemos tener mucho cuidado con la demagogia, mucho cuidado con estas propuestas realmente vacías, sin sustento, de tal vez tener otro candidato que nos diga que en los 100 primeros minutos de gobierno va a solucionar todos los problemas del país. O candidatos que nos digan ahora que 1 año y medio es suficiente para solucionar los problemas estructurales, porque las cosas no van por ese lado. El aprobar, por ejemplo, un proyecto de ley en la Asamblea Nacional en promedio toma 2 años. Candidatos que quieran llegar a la Asamblea Nacional con la propuesta de presentar nuevos proyectos de ley es algo irresponsable. Existen proyectos de ley que actualmente, o más bien se quedaron listos para ser sometidos a votación y ojalá que los candidatos a la Asamblea por lo menos averigüen qué es lo que está pendiente y ofrezcan darle continuidad. Candidatos a la presidencia que estén conscientes que hay más de 4.000 funcionarios de nivel jerárquico superior de libre remoción. Si es que realmente es importante cambiar esos funcionarios o tratar de dar continuidad corrigiendo ciertos aspectos. Ahí está la responsabilidad que debe existir por parte de los candidatos y de nosotros como ciudadanos al tratar de controlar ese discurso, al tratar de investigar, indagar un poco más a fondo las propuestas de esos candidatos. Caso contrario, si únicamente nos fijamos en la imagen del candidato o en esa propuesta que puede sonar bonita o que creemos que puede funcionar, difícilmente vamos a tener políticos responsables. Juan Francisco, ¿cómo reflexionar el voto en estas elecciones anticipadas pensando precisamente en la gobernabilidad del país? A priori pensaría que una persona que se decanta por una candidatura debe evidentemente votar también por los asambleístas de esa candidatura, justamente pensando en que si este candidato, el de su preferencia,
llega al poder pueda tener también un bloque legislativo que lo respalde en el Parlamento. Eso a priori. Ahora, la parte de reflexión del voto, yo concuerdo mucho y aplaudo también el trabajo que ha hecho Fundación Ciudadanía y Desarrollo con el Observatorio Legislativo. De hecho, una vez que se dio ya el decreto de la muerte cruzada, creo que fue una semana después, publicaron los resultados justamente de este observatorio legislativo del trabajo de seguimiento que han hecho a los asambleístas y está disponible justamente en la página web de ellos para poder verificar que quienes vuelven a presentarse a las elecciones, bueno, qué proyectos presentaron, asistieron a las votaciones, cuál fue el porcentaje de asistencia a esas votaciones, para que también a partir de esos insumos que dan organizaciones de la sociedad civil como Fundación Ciudadanía y Desarrollo, puedan justamente ver a quién dan el voto o no, por un lado. Informarse también a través de los espacios de discusión, a través de los medios de comunicación. Yo insisto en algo que lo he venido diciendo en varias oportunidades, es que la academia tiene siempre en los contextos electorales una gran oportunidad justamente para hacer una verificación de los planes de gobierno, hacer una verificación también de la trayectoria de las personas que se están presentando, sobre todo los que se presentan por primera vez a un proceso de elecciones, y dar esos insumos a la ciudadanía para que la ciudadanía tenga más información para tomar una decisión en el caso del voto. Entonces, yo creo que por ahí se puede justamente generar una reflexión mucho más profunda sobre la votación y dar justamente la confianza, darle este mandato a quienes se están presentando a estas elecciones de manera mucho más razonada y sobre todo pensando, y si bien es cierto desde la perspectiva de cada uno, pero en lo que sea más beneficioso para el país. Porque como bien lo dijo Marcelo y también como bien lo decía un filósofo francés, Michel Foucault, la política es tal vez la actividad humana más importante, porque a pesar de que no nos guste, todo lo que suceda en la política nos termina afectando. Quiero darles un agradecimiento especial a mis invitados de esta tarde en Hechos de Impacto, a Juan Francisco Camino, máster en Ciencias Políticas, y también a Marcelo Espinel, subdirector de Fundación Ciudadanía y Desarrollo, por haber hecho un importante análisis político frente a estas elecciones anticipadas, a estas elecciones atípicas. Nos han dado una importante reflexión acerca del papel que debemos desarrollar tanto las instituciones como la ciudadanía, las organizaciones políticas, los medios de comunicación. Muchísimas gracias por habernos acompañado en esta tarde y gracias también a ustedes, amigos televidentes, por su atención. Enseguida viene Gama Noticias Estelar por la señal de Gama Visión. Muy buenas tardes.